Los saluda Ituriel Moctezuma. Muchas gracias por estar conectados en la transmisión de esta clase número 24 de nuestro ciclo virtual 2025 de nuestro Calmecac de la Tenochtitlan. El día de hoy, 14 de julio de 2025, que corresponde a un día mexica 7 viento, último día de la veintena de Tecuilhuitontli de este año 13 Casa. Antes que nada, pues quiero agradecer la comprensión de todos los aquí conectados y las personas que siguen esta transmisión al respecto de que pues esta clase 24 se pasó para el día de hoy, como habitualmente pues hacemos esta transmisión en domingo. Ayer no nos fue posible conectarnos por cuestiones de agenda, pero bueno, hoy lunes, inicio de semana, pues estamos aquí con mucho gusto transmitiendo para todos ustedes esta clase que corresponde a la segunda parte del tema de la peregrinación azteca y la fundación de Mexico-Tenochtitlan. Ahora bien, la clase anterior hablamos acerca de cómo el pueblo mexica adquirió su nombre de parte de su dios guardián, Huitzilopochtli, una vez que emigraron de Aztlán. La migración o la salida de Aztlán del pueblo mexica, en ese entonces llamado azteca, fue en el año 1064 de nuestra era. También expliqué los motivos por los cuales el pueblo mexica salió de Aztlán y pues toda la parte histórica contenida en las fuentes de cómo el último rey de Aztlán, de nombre Moctezuma, al morir dejó como herederos del gobierno de la antigua Aztlán a sus dos hijos. Sin embargo, pues estos dos príncipes aztecas, uno de nombre Camachtli, el otro de nombre Mechi-Chalchitlactonac, quien más tarde se convertiría en la deidad Huitzilopochtli, o sería encarnado, divinizado como Huitzilopochtli, pues entraron en una disputa por el gobierno de Aztlán. De modo de que la salida de uno de los hijos, en este caso Mexicli, como también se le conoce, este príncipe azteca, la salida de Aztlán junto con su pueblo, pues fue el inicio justamente de esta gran peregrinación azteca mexica que duró 260 años. Una vez que Mexicli o Meshi, Huitzilopochtli, salió de Aztlán junto con su pueblo en busca de un nuevo lugar donde refundar su patria natal, se desató una persecución por parte de su hermano mayor, quien quedó en este caso gobernando Aztlán, aunque ya en condiciones muy precarias, pues Aztlán había entrado en un periodo de decadencia debido a ciertas cuestiones climatológicas. Como se cuenta, Aztlán pues sufrió una catástrofe natural que hizo desaparecer la ciudad. Hay teorías de que pudo haber sido una erupción volcánica, hay teorías de que pudo haber sido quizás una invasión mayor de tribus y pueblos del norte de América, que no quedó registrado en las fuentes. Sin embargo, pues lo que sabemos hoy en día es que Aztlán está desaparecida, no se encuentra a ciencia cierta los vestigios reales, físicos, de la antigua Aztlán, de donde emigraron los mexicas. Sin embargo, de acuerdo a las fuentes, de acuerdo a la tradición mexica de la Tenochtitlan, pues sabemos que para los descendientes de Moctezuma, en este caso su nieto,
Fernando Alvarado Tesosomo, dentro de sus libros y crónicas que escribió durante el siglo XVI, entre ellos la Crónica Mexicana, pues sitúa a la antigua Aztlán, de donde son originarios los mexicas, fundadores de Tenochtitlan, la sitúa en las tierras que hoy comprenden los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Entonces, pues bueno, eso es un resumen, un breve resumen de lo que se comentó en la clase pasada. Quiero hacer aquí una aclaración. Aunque si bien es cierto que la última Aztlán registrada en las fuentes es esta que corresponde a la zona sur de Estados Unidos y que en su momento fue la zona norte de México durante el Imperio Mexicano y también durante el Virreinato de la Nueva España, toda esta zona de Nuevo México, de Arizona. De acuerdo al mito, de acuerdo a la tradición, han existido previamente a esta última Aztlán que acabo de citar, hubo otras Aztlán. Si recordarán, en la clase pasada comenté que el Aztlán original, el Aztlán mitológico, era una ciudad celestial, era una ciudad divina, que de acuerdo a nuestra tradición es el astro Luna. La Luna es el Aztlán originario, es el Aztlán celestial, y el Aztlán terrenal han venido existiendo desde hace miles de años varias Aztlán. No hay forma de comprobarlo, pero se dice que la primera Aztlán posiblemente estaba situada justamente donde se fundó Tenochtitlan. Hay que recordar que antes de que pues, existiera Tenochtitlan, antes incluso de los primeros asentamientos toltecas en el centro de lo que hoy es México, en el Valle del Anáhuac, pues existieron civilizaciones que prosperaron y que fueron muy importantes y que pues vienen de tiempos antes de Cristo. Una de ellas es Cuicuilco y desde luego la otra pues es su remanente que fue Teotihuacán. Entonces se cree dentro de la tradición mexica que el Aztlán, la primera Aztlán terrenal o de este quinto sol, fue justamente esa gran ciudad que ya existía desde hace miles de años en lo que hoy es la Ciudad de México. Y debido a esa gran explosión volcánica, a esa gran catástrofe natural que se dice ocurrió hace al menos desde hace 2000 años previos a nuestra era, esta gran ciudad desapareció. Hoy en día buena parte de la Ciudad de México pues es una superficie pedregosa de producto justamente de esta gran erupción del sistema del eje transversal volcánico que atraviesa nuestra ciudad. Esta gran explosión pues todo el sur de nuestra Ciudad de México pues son los pedregales, que es justamente extensas, vastas regiones que están cubiertas justamente de piedra volcánica, producto justamente de esta actividad, de esta gran explosión que se suscitó hace 4000 años, 10.000 años, de acuerdo a diferentes versiones. Entonces, muy posiblemente la primera Aztlán terrenal fue construida justamente aquí, en el centro del Valle del Anáhuac. Posiblemente se trató de lo que hoy conocemos como Cuicuilco, pero bueno, esta información pues es difícil de corroborar. Sin embargo, hago esta aclaración porque pues nosotros hemos sostenido durante años que en realidad el pueblo mexica, o en este caso el pueblo azteca, ¿no?, quienes han venido fundando y refundando Aztlán en diferentes lugares, pues es un pueblo peregrino que partió justamente de aquí del centro del país, de México, hace miles de años, y que por estas situaciones, pues de estas catástrofes o grandes eventos naturales, como la gran erupción volcánica del eje volcánico del centro de México, pues tuvieron que emigrar al norte. Es decir,
los aztecas, después de miles de años, regresaron al punto de origen, que es aquí el centro de la Anáhuac, lo que hoy que es convertido Ciudad de México. Por eso el lago de la Luna, o este gran sistema de lagos en los cuales rodeaban a Tenochtitlan, pues se dice es la reducción de un antiguo mar interior que existía al centro de México hace miles de años. Al centro de México, se dice, de acuerdo a algunos estudios geológicos, existió un mar interior. Es decir, el lago de la Luna, el sistema de lagos que conocemos, era el paisaje de la cuenca de la Anáhuac, donde se estableció Tenochtitlan, era en realidad pues el vestigio de lo que fue alguna vez una masa de agua mucho mayor, al grado de ser un mar interior. Y esa posiblemente sea la explicación de por qué el lago de la Luna, también conocido hoy como lago de Texcoco, es salado. Se cree que justamente ese mar interior que estaba aquí al centro fue reducido, fue desplazado, sus aguas fueron pues desparramadas a los bordes por esta gran erupción volcánica que sucedió hace miles de años. Entonces, si nosotros pues somos observadores, pues es extraño, desde luego que el lago de Texcoco haya sido desde siempre un lugar natural con alta niveles de salinidad. Lo normal es que un lago sea de agua dulce, y máxime un lago que está rodeado de volcanes que en temporada pues invernal helan, sus cumbres se llenan de nieve, de hielo, y esos deshielos, esos derretimientos, pues forman corrientes de agua dulce que se sedimentan o que se depositan justamente en la cuenca, a las faldas de estas grandes cumbres. Sin embargo, en este caso, en lo que es el Valle de la Anáhuac, la cuenca de la Anáhuac, pues no es así. Se sabe que es de naturaleza salada, el gran lago de Texcoco, el gran lago de la Luna, y pues la teoría existe de que pues es el vestigio, el último reducto de un antiguo mar que existía en el centro de México, un mar interior, como pudiera ser el mar Caspio, un ejemplo, o el mar Aral, que existe en esta parte de Eurasia. Algo similar existía aquí. Y en ese gran lago salado, o ese mar interior ancestral, pues se encontraba justamente levantada la primer Aztlán terrenal al inicio de este quinto sol. También hay otra teoría que dice que pues, este gran mar interior era alimentado de manera subterránea, como si se tratara de un brazo de mar que desembocaba o salía a la superficie justamente en esta región, pero que era alimentado a través de un gran conducto, de un gran corriente subterránea que llegaba hasta el Golfo de México. También por eso se dice que estos conductos subterráneos que conectan al Golfo de México, al mar, con el centro del país, pues eran conocidos desde antaño por los pobladores de aquí del centro de la Anáhuac, y esos canales y esos caminos subterráneos acuáticos pues eran utilizados para transportar mercancías o para trasladarse de forma vamos a decirlo de esta manera, con más velocidad a lo que sería un traslado a pie, o pues bueno, ya en la época virreinal, a través de la ayuda de caballos, de carretas. Hay que recordar que durante la colonia y también durante pues buena parte de la época prehispánica hay narraciones, hay historias de gente que tenía la habilidad de aparecer en una ciudad y otra con inexplicable rapidez. Durante el virreinato
hay una historia de una mujer que apareció en un día, en menos de un día, se le vio en Oaxaca y se le vio en Ciudad de México. Si mal no recuerdo, incluso la Inquisición pues la mandó a citar, la citó, porque creían que se trataba de una bruja, porque pues desde luego que en aquella época pues era inconcebible que una persona pudiera estar el mismo día en Ciudad de México y en Oaxaca, pues salvando las distancias que en ese entonces se recorrían a pie o a caballo, pero que aún así, con todo y eso, pues no era posible hacer el recorrido en tan corto tiempo. Se dice que esta mujer, que ya estaba siendo acusada de bruja, pues porque era la forma en la que las autoridades virreinales explicaban el cómo había logrado esta mujer trasladarse eh, en tan corto tiempo, distancias que a veces requerían días enteros. Pues ella dijo que utilizó un antiguo canal subterráneo, un antiguo camino por debajo de la tierra, de una corriente que ya se conocía desde la época prehispánica, y que ella pues simplemente utilizó ese camino que sus ancestros cuidaban y conservaban. Desde luego que pues esta información no es posible verificarla hoy en día de manera física, tangible, pero bueno, esos relatos existen. Entonces se sabe que debajo de la Ciudad de México hay todo un sistema de corrientes subterráneas, de galerías subterráneas que desembocan en diferentes puntos del país, pero siendo el más grande de ellos un brazo de mar que cruza por debajo de la ciudad y llega hasta el Golfo de México. Entonces, pues bueno, todo este contexto es para enmarcar lo que pues acabo de decir. La primera Aztlán estuvo justamente construida donde milenios después fue construido Tenochtitlan, y de esa manera es como se explica el por qué dentro de los mitos y dentro de la tradición se dice que los mexicas en realidad volvieron a su patria ancestral, que es justamente el centro del Anáhuac. Y el Aztlán que se ubicó en la zona norte fue un Aztlán pues ya consecuencia del desplazamiento del primer Aztlán a causa de la erupción volcánica. Y los habitantes de aquí del centro tuvieron que emigrar hacia el norte, hacia zonas más seguras, para después volver al centro y refundar la Gran Tenochtitlán. Eso es, pues bueno, algo que se nos pasó comentar en la clase pasada. El primer Aztlán, como bien lo dije, es la luna, el primer Aztlán, el Aztlán celestial, y después de ese Aztlán celestial se fundaron varios Aztlán en diferentes puntos de esta zona del mundo. Así como también existe dentro de la tradición tolteca esa idea de que la última Tula que conocemos, la Tula que hoy se encuentra en el estado de Hidalgo, pues es la última ciudad Tula o Tolán o ciudad luz de una tradición mucho más antigua. Entonces, en resumidas cuentas, el mexica, al ser la fusión de la tradición tolteca y la tradición azteca, se podría decir que Tenochtitlan pues fue la última Aztlán y la última Tolán al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque para los toltecas también había existido antes de la Tula histórica de Seacatl-Topiltzin, habían existido otras Tolanes, otras ciudades luz. Y para los aztecas, antes del Aztlán histórico que se encontraba en la zona de Nuevo México, habían existido otros Aztlán, y pues como ya comenté, muy posiblemente se estaban refiriendo a esa antigua ciudad de la cual pues básicamente no quedó rastro y que quedó sepultada aquí en lo que hoy es el sur de la Ciudad de México, luego de esa gran erupción volcánica del sistema de volcanes que pues acá tenemos en nuestra querida ciudad, y que pues llevan nombres como el volcán Xitle,
el volcán Axoxco, que hoy se le conoce como Ajusco, y toda la sierra volcánica del Chinahuatzin. Entonces, pues bueno, ahora sí, una vez que salen de Aztlán, los aztecas son acompañados por otras tribus que se les fueron pegando en el camino y que eran habitantes o vecinos colindantes de lo que fue Aztlán Teoculhuacan, como es el nombre original. Sin embargo, la deidad guía, el dios mayor de los mexicas, en ese entonces encarnado en la figura del príncipe Meshi, pues decidió que su pueblo peregrino no debería avanzar ni debería continuar el viaje con esas tribus que se le fueron juntando. Por eso se comentó el pasaje donde al pie de un gran ahuehuete, que se dice tenía al menos 1000 años, pues se tomó la decisión, consultando al oráculo numérico que cargaban los sabios sacerdotes o teomamas aztecas, se consultó la opinión de la divinidad y la respuesta es que los aztecas, guiados por el príncipe Mexicli, debían hacer el camino solos. De ahí que las 7 tribus que venían acompañando a los mexicas aztecas pues tuvieron que separarse, y fueron esas 7 tribus las que se adelantaron en el viaje a los mexicas y fundaron todos esos pueblos que ya existían cuando el mexica llegó, y que son Xochimilco, Chalco, la propia Texcoco, Azcapotzalco, todos estos señoríos que ya se encontraban funcionando y completamente establecidos cuando el mexica llegó 260, cuando el mexica fundó Tenochtitlan 260 años después de la salida de Aztlán. Bueno, una vez que los mexicas tomaron la decisión de hacer su viaje solos, pues fueron perseguidos por estos ejércitos que aún se permanecieron fieles al hermano mayor de Mexicli, que fue Camaxtli, el príncipe de Aztlán, y sostuvieron una batalla en lo que hoy es pues, la zona de Aridoamérica, el norte de México, resultando vencedores los aztecas guiados por Meshi. De allí pues comenté justamente esa batalla entre los aztecas peregrinos y los aztecas que se rehusaron a abandonar Aztlán, que más tarde tomaron el nombre de huastecas o aztecos. Pues esta batalla fue en un lugar icónico que se encuentra a la altura del Trópico de Cáncer y que lleva por nombre el cerro donde lloró el huasteco. Al ver esa gran muestra de valentía y lealtad, Huitzilopochtli renombró a su pueblo azteca que le seguía con el nombre de Mexicas o Mexictin, que significa pueblo de Huitzilopochtli o hijos del sol. Y este bautismo, que fue en un ritual allá en el desierto mexicano del norte, pues consistió justamente en adquirir este nombre, recostándose los sacerdotes en biznagas o huiznahuats, en estos grandes cactos espinosos que se encuentran en el norte de México, pues para ofrendar justamente sangre y dar una muestra de obediencia al Dios. A partir de allí, que es el año 1065, es decir, un año después de la salida de Aztlán, es cuando el pueblo mexica como tal nace, porque allí obtuvieron su nombre un año después de salir de Aztlán. Y meses después, dentro de ese año 1065, es que los mexicas llegan a Tula, porque hay que recordar que Tula, en ese entonces, en ese siglo, en el siglo XI, pues ya estaba prácticamente al borde de la extinción. Los mexicas, al llegar a Tula en el año 1065-1066, rescatan a Tula
defienden a Tula, que pues ya estaba, como ya comenté, pues al borde de la extinción, porque venía de décadas de invasiones, de saqueos, de una guerra grandísima que se produjo luego del autoexilio que el rey Seacatl Quetzalcóatl, gran señor de Tula, se autoinfligió por una cuestión de penitencia, por haber sucumbido a ciertos tentaciones que los brujos Tezcatlipoca le hicieron para derrocar la Toltecayot que profesaba este gran rey, que se tuvo que exiliar hacia el suroeste mexicano, hacia la zona de Cholula y más tarde la península maya. Entonces, al abandonarse a Quetzalcóatl, su reino natal, Tula, pues este quedó abandonado al desamparo y fue víctima de invasiones teochichimecas y de saqueos. Y los últimos toltecas, que pues básicamente ya estaban, ya no podían resistir más el acoso de los pueblos invasores, pues fueron salvados por los mexicas, que justamente en el año 1065 llegaron para proteger y salvar a Tula. De ahí que los mexicas, descendientes de los aztecas, al llegar a Tula y salvar a los últimos toltecas, se combinaron con ellos. Los mexicas y los toltecas pues se convirtieron en un solo pueblo, y de ahí que el mexica adquirió pues esa parte tolteca que más tarde pues le dio el sustento a la casa gobernante de Tenochtitlan a través del linaje de Quetzalcóatl, de los Huaytlatoani o Huaytlatoque, ¿no? Entonces pasaron los mexicas, vivieron cerca de 25 años en Tula hasta el año 1091, cuando se celebró el primer Fuego Nuevo de la peregrinación azteca. Este Fuego Nuevo en el año 1091 es para nosotros, en la continua tradición de la Tenochtayot, el inicio del calendario mexica, que en el año 1507 Moctezuma rectificó, ajustándolo al año real y el año civil con el año real solar, como ya he explicado en algunas clases acerca del calendario. Pero bueno, en el año 1091 los mexicas celebraron el primer Fuego Nuevo de la peregrinación, o el primer Fuego Nuevo de la era mexica, justamente allí en Tula. Y esta celebración del Fuego Nuevo pues atrajo pues enemigos de los toltecas, que quisieron impedir la ceremonia, pero los mexicas los combatieron justamente en ese año de 1091. Fue una guerra que se prolongó, según esto, un año entero, hasta el año 1092. Y se narra que hordas pues de tribus chichimecas, teochichimecas, guiados o liderados por brujas o hechiceras, cuyo nombre era Ixcuinamen, pues llegaron tratando de impedir la gran ceremonia del Fuego Nuevo, que se realizó en el cerro de Tula, en un lugar llamado Tonalán, y que pues nosotros identificamos como el mítico cerro del Coatepec, donde se dice nació Huitzilopochtli. Quiero pensar, así como se me ha transmitido a mí, que justamente en esa batalla del Fuego Nuevo del 1091, donde los mexicas junto con los toltecas recuperaron la antigua tradición y celebraron la atadura de años, defendiendo el antiguo legado de la Gran Tolán, entraron en guerra con estas tribus, y parece ser que ahí es cuando Meshi Chalchitlatonac, el príncipe azteca, que se convirtió una vez que falleció en la divinidad de Huitzilopochtli, pues todo parece indicar que fue en esa batalla donde justamente pereció Meshi, el príncipe azteca, que guió la salida de su pueblo de Aztla. Y de ahí viene justamente la guerra del Coatepec, este mito donde Huitzilopochtli nace convertido en sol y derrota a las estrellas, a las hermanas
suyas, hijas de Coatlicue. En el mito del nacimiento de Huitzilopochtli pues se narra que Huitzilopochtli combatió contra 400 Tzenzonhuiznahuac, que se está refiriendo metafóricamente a las innumerables estrellas, y combatió a la oscuridad y a la diosa de la oscuridad, a su hermana mayor, Coyolxauhqui, a la cual desmembró junto con los demás hermanos hostiles en esta batalla donde la luz le ganó a la oscuridad y que quedó en un mito. Pero muy posiblemente se están refiriendo a esa batalla del 1091 donde los mexicas y los toltecas defendieron el cerro del Coatepec y la ceremonia del Fuego Nuevo de esta invasión de las tribus teochichimecas, pues comandadas por hechiceros y hechiceras, que pues desde luego que simbolizan la oscuridad, y el hecho de que se diga que ahí nació Huitzilopochtli, pues es quizás la forma metafórica, la forma alegórica de decir que pues ahí falleció Meshi, y al fallecer fue convertido en un dios o fue divinizado. Algo muy similar a lo que sucedió con Jesús el Nazareno, quien al morir en la cruz pues fue convertido en un Cristo, fue elevado a nivel de deidad. Muy posiblemente eso pasó en el año 1091 con el príncipe azteca Meshi, quien al defender Tula y a su pueblo mexica, pues perdió la vida en esa gran batalla, que desde luego fue ganada por el pueblo de Meshi y los toltecas. Esto queda allí como una gran posibilidad, pues de acuerdo a la tradición y a lo consignado en las fuentes. Una vez que Tula pues gana la Gran Guerra, apoyada y defendida por los mexicas, pasaron 20 años de estabilidad, y los mexicas acrecentaron su población, se multiplicaron junto con los toltecas allí en Tula, hasta que deciden en el año 1112 continuar la peregrinación en busca del lugar sagrado para refundar Aztlán, y salen de Tula un grupo de mexicas, pero no todos. Buena parte del contingente o de los mexicas ya asentados en Tula, ahí se quedan a vivir junto con los toltecas, y es un grupo mínimo el que continúa la peregrinación. De allí, pues, los mexicas pasan a otros lugares que son reconocidos dentro de la tira de la peregrinación o dentro de las fuentes históricas, pueblos como Atitlalaquian, Apasco, Atotonilco, hasta llegar a Zumpango, si mal no recuerdo, en el año 1126, es cuando los mexicas llegan a Zompanco, que hoy es Zumpango, es un pueblo al norte de la Ciudad de México. Y en este pueblo los mexicas se asentaron por bastante tiempo, pero los mexicas allí fundaron una sede de gobierno en Zumpango con permiso del gobernante del lugar, quien casó a su hijo, Ilhuicat, si mal no recuerdo el nombre, al príncipe de Zumpango, al príncipe Ilhuicat, con una princesa mexica, Tzillacatzin, si no tengo mal el dato, y del matrimonio de este príncipe de Zumpango y esta princesa mexica nacieron 3 hijos, y uno de esos 3 hijos fue justamente uno de los grandes héroes de la peregrinación y muy respetado y bien recordado ancestro Huitzilihuit el Viejo, quien más tarde sería el protagonista de una batalla, pues también que pasó a la historia de la peregrinación cuando los mexicas llegaron a Chapultepec, pero que eso explicaré en la siguiente clase. Pero bueno, allí en Zumpango y todos estos pueblos, desde Tula hasta esta zona norte de lo que fue el lindero del antiguo lago, Jaltocán, es otro de los pueblos que los mexicas pisaron, o donde se asentaron después de Tula, fueron asentando en estos lugares, pero sobre todo en Zumpango es donde se
dio este enlace matrimonial. Y si mal no tengo el dato, pues ahí también dejaron en todos estos pueblos, a Totonilco, a Paxco, a Tiltalaquian, pues dejaron asentamiento los mexicas y dejaron personas habitando en conjunto con los que ya se encontraban ahí habitando desde antes de la llegada de los mexicas. En este mismo pueblo de Zumpango, quisiera aquí, consultando mi libro, que nuestra casa Moctezuma tiene para recordarnos la historia, quisiera recitarles a ustedes una cita que me parece es muy importante para enmarcar pues lo que estoy a punto de comentar. Permítanme. Muy bien, creo que por acá está. Ajá. Así es. Bueno, en efecto, el nombre del príncipe de Zumpango, Ilhuicat, se casó con la princesa mexica Tiacapantzin. Y aquí viene la cita dentro de la crónica mexicana, que ella fue la madre de tres importantes señores y señoras mexicas. La primera, una mujer llamada Chimalazotzitzin, y justamente Huitzilihuit, el segundo de los hijos, y el tercero, Toxpan Xochitl. Esto de acuerdo a la crónica mexicana escrita por el nieto de Moctezuma. Y allí mismo en Zumpango, en esa época en la que estuvieron radicando en Zumpango, se dice que pues se prendió el segundo fuego nuevo de la peregrinación. Al término de un siglo secular o un siglo cósmico de 52 años para la cuenta mexica, se encendió el fuego divino del fuego nuevo en un cerro de nombre Huitzcotl. Este justamente es el que quería comentar, que es un cerro pues que a la fecha no está precisado en el mapa, pero que vendría a fungir como el segundo Coatepetl del primer fuego nuevo que se dio en Tula. Entonces este segundo fuego nuevo, ya en la época donde los mexicas vivieron y se combinaron con las tribus y los pueblos de justamente la media luna al norte del gran sistema de lagos. Una vez que pues cumplió este ciclo de su estadía del pueblo mexica en Zumpango, una vez más reanudaron la peregrinación y dejando, como en el caso de Tula y todos estos pueblos que fueron visitando los mexicas, dejando mexicas asentados en Zumpango, continuó la peregrinación con un grupo igualmente de elegidos para continuar el camino hacia Tenochtitlán, hacia el lugar donde sería fundado Tenochtitlán, y que de momento pues era un lugar que no se tenía previsto, porque pues este lugar sería anunciado justamente por la señal divina que Huitzilopochtli o Meshi, antes de morir, le dejó dicho a su pueblo, y que sería la señal divina del águila posada sobre el Tunal. Bueno, después de Zumpango, los mexicas viajan a un lugar que se llama Acalhuacan, que era un puerto
En aquel entonces, en aquellos años, cerca de segunda mitad eh, del siglo XII, eh, el lago de Texcoco pues llegaba hasta la zona de lo que hoy es Ecatepec, y antiguamente, 1000 años antes, llegaba hasta la zona de Teotihuacán. Es decir, el lago que actualmente pues conocemos como el lago de Texcoco, todo este sistema de lagos, durante los últimos 2000 años se ha venido reduciendo, pero hubo un punto en el que se extendía más allá de lo que hoy conocemos como Ecatepec y que llegaba al borde de lo que era Teotihuacán. Se dice que incluso parte del lago en ocasiones se desbordaba e inundaba a Teotihuacán. Por eso se dice que Teotihuacán tiene una arquitectura que su gran calzada asemeja un sistema de represas, un sistema de canales, porque el gran lago llegaba hasta allá. Bueno, para la época en la que los mexicas salieron de Zumpango para continuar la peregrinación, el lago llegaba justamente hasta esa zona y había un puerto, un poblado que fungía de puerto y que su nombre era Acalhuacan, y en este puerto era utilizado por los pueblos de toda la cuenca del centro de la Náhuac, era utilizado de lugar de intercambio comercial. Entonces, allí justamente en su paso por Acalhuacan es que los mexicas se enteraron de toda la gran variedad de productos, mercancías y del sistema de comercio que existía en esta zona del mundo. Allí, pues los mexicas pues conocieron toda la variedad de semillas, de frutas, de alimentos, de productos artesanales, por estar asentados justamente en este lugar llamado Acalhuacan durante su viaje de la gran peregrinación. Es decir, los mexicas no elegían al azar los lugares a donde se iban estacionando o que iban visitando en su recorrido hacia el lugar profetizado. Los mexicas en cada lugar, en cada pueblo en el que se iban deteniendo para vivir, lo hacían para aprender, para recoger el conocimiento de la gran Tolán que se perdió durante pues, la invasión a Tula en el siglo X, en el siglo XI, tras el autoexilio de Zacatl-Topiltzi-Quetzalcóatl. Es decir, los mexicas muy seguramente, dentro de su gran misión que era refundar Aztlán, en su contacto con los toltecas, se dieron cuenta que la peregrinación pues no solamente se tenía que limitar a refundar Aztlán, sino también adoptaron o aceptaron que parte de la misión de la peregrinación fuera reconstruir el conocimiento de la Toltecayot que fue destruido tras la invasión teochichimeca a Tula. Entonces, eso explica por qué hicieron parada en estos lugares donde en cada punto los mexicas aprendieron algo. Y justamente en este lugar de Acalhuacan, que casualmente, curiosamente, hoy en día este lugar corresponde a lo que hoy conocemos como Venta de Carpio en el municipio de Ecatepec. Y conozco muy bien estos lugares porque pues mi papá, mi señor padre, cuando yo era un niño, tenía una fábrica de ropa y él pues vendía a tiendas y tenía pues contacto comercial con los pueblos de Venta de Carpio, de Chinconcuac, de toda esa zona al norte de la ciudad que pues es conocida como un lugar de gran actividad comercial. A la fecha Venta de Carpio es un lugar con mucha actividad comercial, donde se mueve productos pues de toda índole, y justamente este lugar Venta de Carpio hace 700, 800 años, porque estamos hablando del año 1150, pues en aquel entonces Acalhuacan pues era un puerto donde se intercambiaban mercancías y se daba pues todo tipo de actividad económica y comercial, ¿no?
Entonces, esto lo digo para que nos demos cuenta cómo el México de hoy, aunque pues, se ha transformado como cualquier otro país y nación del mundo, en esencia no ha perdido, ¿no? No ha perdido esa raíz, porque lo que fue Acalhuacan en el año 1143, 1151, cuando los mexicas llegaron, fue un puerto donde había una gran actividad comercial, pues hoy en día Venta de Carpio y toda esa zona al norte de la Ciudad de México, que corresponde a la zona norte del Estado de México, pues sigue conservando esa calidad de lugares donde la gente comercia, donde hay gran actividad, intercambio de productos, venta y fabricación de los mismos. Entonces, pues bueno, una vez que los mexicas aprendieron todo lo concerniente a la economía, al tipo de productos, a cómo eran las formas de comerciar en el centro de la Anáhuac, pues tras 4 años de vivir allí en Acalhuacan, hoy Venta de Carpio, pues pasaron a un lugar que hoy en día pues justamente lleva el nombre de un municipio del país que es Ecatepec. Sin embargo, Ecatepec en aquel entonces su nombre originario era Ejecatepet, que significa Cerro del Viento. Y a este lugar los mexicas, Ecatepec, pues llegaron en el año 1155, que justamente fue un año uno carrizo. El año 1155, que es cuando los mexicas llegan a Ecatepec o a Ejecatepet, fue un año uno carrizo. Y aquí una vez más nos damos cuenta que nuestros ancestros no solamente elegían los lugares que iban a visitar para aprender y para reconstruir la gran Toltecayot que se perdió tras la invasión a Tula, sino que también elegían los años propicios para tomar decisiones o para visitar nuevos lugares. Uno Carrizo, el año Uno Carrizo, es el nombre justamente, el nombre calendárico o el nombre ritual de Quetzalcóatl. De allí que el nombre del rey de Tula, Seacatl Topiltzin, en realidad pues traducido del náhuatl, Seacatl significa Uno Carrizo. Entonces, que hayan llegado los mexicas en el año Uno Carrizo a Ejecatepet, que es el Cerro del Viento, es decir, la cumbre sagrada en honor al dios del viento, Ejecat, que es a su vez Quetzalcóatl, pues no fue una casualidad. Aquí es donde nos damos cuenta que la gran peregrinación azteca obedecía a un plan superior, a un plan trazado por cuestiones, por razones divinas, pero también por razones terrenales. Es decir, no solamente se trató de una simple migración, el viaje que los mexicas hicieron desde Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlan, fue todo un proceso de recuperación de la civilización perdida, porque hay que recordar que en el periodo que los mexicas peregrinaron, pues el Anáhuac estaba en decadencia. Después de la destrucción de Tula no hubo otra ciudad que se le comparara en sabiduría y en esplendor, y realmente ese periodo de la peregrinación, el Anáhuac estaba sumido en guerras, estaba sumido en disputas y estaba sumido en un atraso cultural que el mexica llegó a romper, que el mexica llegó a enderezar, justamente porque la encomienda, al ser protectores de Tula, fue reconstruir toda esa gran sabiduría y gran escuela de conocimiento que significó la Toltecayot, y que gracias a los mexicas pues fue rescatada en su paso por todos estos pueblos posterior a su estancia en Tula. Entonces los mexicas llegan a Ejecatepet en el año Uno Carrizo, en un año en honor a Quetzalcóatl, y la intención de llegar ahí, a este lugar, el Cerro del Viento, pues fue justamente para, vamos a decirlo así, como un acto de refundación de la Toltecayot.
Es decir, en el Cerro del Viento, los mexicas hicieron un gran ceremonial refundando el culto a Quetzalcóatl que se estaba perdiendo en el Anáhuac. Por eso eligieron esa fecha y ese lugar para llevar a cabo esa pues, gran tarea, ¿no? Allí los mexicas, al igual que en Tula, al igual que en Zumpango, al igual que en Atotonilco y todos estos pueblos previos, allí en Ejecatepetl los mexicas dejaron un asentamiento permanente, una sede de gobierno, hasta su salida en el año 1159, que correspondió creo que a un año 5 caña o 5 carrizo, ¿no? Que es el correcto nombre. Entonces, se dice que allí en el centro, en el Cerro del Viento, es cuando pues los mexicas se ganaron el derecho de llamarse toltecas, así como los aztecas que salieron guiados por su príncipe Mexictli, nuestro divino señor Huitzilopochtli, una vez trascendido a la región del misterio. Así como los aztecas se ganaron el nombre de mexicas al ser leales y valerosos defensores del culto solar, en el año 1065, como ya comenté, este gran ritual de bautizo, por así decirlo, del pueblo mexica se dio en lo que hoy es el desierto de la zona del Silencio, al norte de México. Pues bueno, ahora a su vez, 100 años después aproximadamente, los mexicas se ganaron el derecho de llamarse toltecas en una gran ceremonia, pero esta vez no se hizo en el norte, en el desierto del norte, en el desierto de lo que hoy es la zona del Silencio. Esta vez se hizo el bautizo de los mexicas como toltecas en el Cerro del Viento, en honor a Quetzalcóatl, Ejecatl Quetzalcóatl, en el pueblo que hoy conocemos como Ecatepec y que ancestralmente llevó el nombre de Ejecatepetl, Cerro del Viento. Allí es cuando los mexicas, en este año sagrado, Uno Carrizo, del año 1155, es que se ganaron el derecho divino de nombrarse toltecas, pues ellos habían fungido como guardianes de Tula años antes, pero habían logrado reconstruir, tras su estadio en esa zona de más de 40 años, habían logrado reconstruir o recuperar la cohesión de esos señoríos toltecas y aprender de ellos para preservar la Toltecayot. Y fue justamente ese el motivo de la escala que hicieron los mexicas en el Cerro del Viento. Pedir autorización a Quetzalcóatl en su santuario más importante dentro de esa región, el Cerro del Viento, y ganarse el favor del dios Quetzalcóatl para nombrarse y considerarse hijos de él, así como también eran hijos de Huitzilopochtli, para ser, a partir de ese momento, mexicas toltecas. Y ese nombre de mexica tolteca es justamente el nombre con el que se define o con el que se le conoce a la dinastía o el linaje sagrado de los Tlatoani o los emperadores mexicas ya en la época de la Gran Tenochtitlan. Pues bueno, ya después de su paso por Ecatepec o Ejecatepetl y su bautizo como toltecas en el Cerro del Viento, en honor a Quetzalcóatl, en un año, Uno Carrizo, que es el nombre ritual de Quetzalcóatl, los mexicas pasaron a un segundo lugar que hoy se conoce como Tulpetlac, que es un pueblo que está, que hoy es parte del municipio de Ecatepec, pero que está pues a unos cuantos kilómetros de distancia del Cerro del Viento. En este lugar de Tulpetlac, antigua aldea otomí y también poblado tolteca, Tulpetlac significa lugar de
los petates, porque los petates pues están hechos de tule, ¿no? De este carrizo, de esta planta, ¿no? Y allí pues era un lugar donde se confeccionaban los petates, estos tapetes que hoy conocemos de tejido vegetal. Ahí los mexicas permanecieron durante 5 años, su sede de gobierno, pero dejaron allí mexicas habitando desde el año 1160. Este pueblo de Tulpetlac es un pueblo muy especial para mi familia y en general para nuestra tradición, porque allí en ese pueblo es donde está enterrado nuestro venerable ancestro, el rey Panitzin, señor rey de Tenochtitlan, coronado en el año 1538, y que fue yerno de Moctezuma. Panitzin, rey Panitzin, o Diego Alvarado Guanitzin, como se le conoció durante el virreinato, fue yerno de Moctezuma, porque fue el que se casó con la hija mayor de Moctezuma, con su primogénita, que fue la princesa de Tlahuehuesquitzin, que durante la colonia adoptó el nombre de doña Francisca de Moctezuma, pero Guanitzin fue su esposo. Y este enlace matrimonial entre Francisca Moctezuma y Diego Alvarado Guanitzin es muy especial, este matrimonio, porque fue el único matrimonio que Moctezuma autorizó. Fue, en pocas palabras, Francisca Moctezuma de Tlahuehuesquitzin, el único hijo o hija que Moctezuma casó mientras él vivía. Todos los demás hijos de Moctezuma, sobrevivientes a la guerra de 1521 contra Hernán Cortés, fueron casados sin la autorización de Moctezuma, porque Moctezuma pues había fallecido, como sabemos, en la batalla de la Noche Triste. Es decir, Francisca y Guanitzin fueron los únicos príncipes mexicas casados con la autorización, con el consentimiento, no solamente de Moctezuma, sino del Consejo Mexica. Por eso Tulpetlac es un lugar para nosotros importante, es un lugar de respeto, porque allí, en un lugar que pues nosotros conocemos, en un lugar ciertamente que no es del dominio popular, están los restos honorables de Panitzin. Allí está enterrado. Y justamente Tulpetlac, durante la época de Tenochtitlan, fungió como un señorío muy importante junto con Tula, porque Tulpetlac y en sí esa zona fue, después de Tula, la segunda sede de gobierno de los mexicas, toda esa zona de Ecatepec. Entonces, pues bueno, esto es algo de lo que pues quizás tendríamos que empezar a reconocer pues todos los habitantes de la zona metropolitana, de que el mexica no es un pueblo exclusivo de la Ciudad de México. Como ya comenté, el mexica, desde antes de la fundación de Tenochtitlan, ya habitaba pueblos que hoy no figuran dentro del mapa de la Ciudad de México, sino que están en otros estados, como ya lo comenté, Tula, que hoy corresponde al estado de Hidalgo, o Ecatepec y Tulpetlac, o Zumpango, que hoy corresponden al estado de México. Entonces el pueblo mexica, desde su salida de Aztlán, pues en su paso por cada uno de estos lugares sagrados, desde el norte de Aridoamérica, pues fue dejando pobladores, fue dejando miembros de su clan asentados, y durante cierto tiempo estos lugares y estas escalas que hizo durante la peregrinación, pues fueron utilizadas para ahí fundar sedes de gobierno. Entonces el mexica es un pueblo que dejó descendencia y que dejó rastro
y que dejó legado en todo el territorio nacional. Y esto es algo que pues puede ser comprobado en las fuentes y justamente en la tradición. Así que pues bueno, creo que con este último dato pues quedaría bien para cerrar esta clase número 24, para continuar en la parte 3 el próximo domingo, justamente pues ya cuando los mexicas entran pues ya en lo que es la zona del lago, en la zona donde más tarde estaría fundándose Tenochtitlan. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta clase de cuando los mexicas llegaron al límite, ¿ya? Al límite de lo que era el lago, en la zona norte, en su paso por todos estos pueblos de origen tolteca y de origen otomí, que conformaban la gran confederación o mancomunidad de Tula, que fue rescatada y que fue enderezada por la presencia del mexica y de sus ejércitos que defendieron la sagrada ciudad de Seacatl-Topiltzi-Quetzalcóatl, del señor Quetzalcóatl, que adoptó al mexica en el Cerro del Viento, en Ecatepetl, como hijos suyos. Cerremos nuestra clase con nuestra acostumbrada frase y adagio mexica, Tlaticpac Toquixtintíes: la tierra será como sean los hombres y las mujeres. Agradezco el tiempo prestado, esperando que el audio y el video hayan sido buenos. Pues me encuentro aquí en un apacible lugar y pues no quise esperarme a llegar a la oficina para transmitir, porque pues ya les debía esta clase que, como comenté ayer, no se pudo hacer, y pues que hoy la estamos reponiendo, hoy lunes 14 de julio de 2025, y que, como ya comenté al inicio de la transmisión, corresponde a un día 7 viento de la trecena del Zopilote o Coscacuautli, último día de la veintena de Tecuilhuitontli, la fiesta menor de los señores, del año 13 Casa. El día de mañana, 15 de julio, comienza la veintena de Hueytecuilhuit, que es la fiesta mayor de los señores, que es la veintena donde los mexicas celebran a los padres fundadores de Tenochtitlan. Justamente es la veintena donde vamos a celebrar este próximo 26 de julio, en compañía del gobierno de México y de la ciudadanía capitalina. Vamos a festejar los 700 años de la fundación de Tenochtitlan en un magno evento y ceremonial que se celebrará en Palacio Nacional y en el Zócalo capitalino. Por eso mismo nosotros pues conservamos esa tradición de celebrar la fundación en la veintena de Hueytecuilhuit, que es la gran fiesta de los señores y que se refiere a las fiestas en honor a los fundadores de Tenochtitlan. Pero también mañana, 15 de julio, en lo personal, es un día muy especial para nosotros, porque pues se cumplen 4 años de la partida a la región del misterio, a la Casa del Sol, de mi padre, Rodolfo Moctezuma. Justamente al inicio de la veintena de la gran fiesta de los señores, hace 4 años, el 15 de julio, mi papá trascendió, por lo cual pues aprovechando que tengo aquí frente a mí sus rostros y corazones, atentos sus oídos y sus ojos, pues yo les pediría nos acompañen al mediodía solar haciendo un rezo venido del corazón, por la memoria de mi señor padre, a quien nosotros en la familia recordamos con mucho respeto. Yo estaré justamente mañana en ese horario haciendo una oración y un rito
para honrar la memoria de mi padre, pero también estaremos cumpliendo con las encomiendas que él nos dejó. Mañana mismo, felizmente, recibiremos noticias muy importantes que espero anunciar pronto, y pues me congratula saber que en un 15 de julio esta gran noticia que hemos esperado por años pueda transformar y cambiar el rumbo de las cosas para el gran destino solar al cual pues el pueblo mexica y un servidor creo que estamos destinados a llegar. Tlazocamati, Ometeot, gracias, estamos en la próxima.